Tenemos la gracia, me siento un privilegiado de estar acá en el altar del Padre Esquiú. Estamos entre dos grandes. Allá tenemos a la derecha un cuadro de San Jerónimo, tenemos en nuestra catedral. Para quienes nos están siguiendo desde otros lugares, tenemos el cuadro de San Jerónimo, a quien celebramos el día 30. El día 30 es el aniversario de la muerte de San Jerónimo. El año pasado se cumplieron 1600 años del aniversario de la muerte de San Jerónimo. El Papa Francisco dio una carta hermosa sobre San Jerónimo. Y en ocasión de él, hace 60 años, el episcopado argentino instituyó el domingo bíblico y todo el mes bíblico para que nos dediquemos a la escritura. Estamos entre San Jerónimo, el Padre Esquiú, y camino allí al Santísimo, en nuestra catedral. Entonces, ha sido una genialidad de nuestro rector que hagamos la conferencia desde acá. Agradecemos a quienes están presentes y a todos ustedes que nos siguen desde la virtualidad. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Madre del Valle, San Jerónimo, San Vicente de Paúl, Beato Esquiú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con ocasión del mes de la Biblia, y nosotros los catamarqueños, felices con la beatificación del Padre Esquiú, estamos viviendo un mes de gracia. Entonces, nos habíamos propuesto, desde la animación bíblica de la Pastoral Diocesana, con el rector del santuario, brindar esta iluminación sobre el rol que jugó la Biblia en la vida del Padre Esquiú y cómo definió su vida, que lo llevó a la santidad y a los altares. Pero como es muy amplio hablar de la vida, de la Biblia en la vida del Padre Esquiú, aunque su vida haya sido de 57 años, entonces vamos a hacer como un arco hermenéutico, un sistema metodológico que nos vamos a acotar al sermón del 9 de julio de 1853, el famoso sermón Letamor de Gloria Vestra. Y desde este sermón, trazando un arco hermenéutico con el sermón que él pronunció el 8 de diciembre de 1880, cuando se declaró capital de la República Buenos Aires, vamos a tratar de leer 6 sermones patrióticos, pero sobre todo el primero, sobre el uso que hace el Padre Esquiú de la Sagrada Escritura, que nos permiten sacar determinadas conclusiones. Bueno, yo voy a hacer esta iluminación, que es, digamos, como una síntesis de un trabajo que he presentado en el Congreso del Padre Esquiú, el trasfondo bíblico del sermón patriótico. Y al final vamos a acotar también el tiempo a 45 minutos, vamos a abrir a las preguntas, ¿sí? Bueno, ustedes saben que para poder entender este sermón, lo ideal sería haber leído el sermón. Es un sermón extenso, es un sermón que se ha publicado. El Padre Esquiú lo pronuncia acá en la iglesia matriz, que después se destruyó y se construyó este santuario, 1875. Entonces, cuando él pronuncia este sermón desde acá, el Padre Esquiú, él cuenta al final él cuenta en el diario lo que le significó ese día. Le pidió un amigo que predique. Él no quería, le pidió el gobernador y entonces al final él se decide a realizar este sermón. Al año siguiente, el 28 de marzo de 1854, el Padre Esquiú es invitado a predicar, era un gran predicador, predica con ocasión de la institución
de las autoridades nacionales. La Constitución se juró en 1853 y se instituyen las autoridades nacionales. Entonces predica acá. Esos dos sermones tuvieron tal impacto en la sociedad catamarqueña que lo difundieron y se enteró el gobierno nacional, que tenía sede en Paraná. Entonces se envían estos sermones y el 2 de mayo de 1854 se publican, la Confederación publica estos sermones y dice así: para que se conozcan las revelaciones, las doctrinas del Padre Esquiú y pueda iluminar la patria, dice, cuyos males muchos se deben a los errores que tenemos. Entonces se publican para que esta doctrina en el siglo XIX, muy complejo en la historia argentina, fundamental para nuestra historia, bicentenaria, el Padre Esquiú ilumine. Por este sermón que él salió a la palestra y lo sacó de su anonimato de fraile, casi de monje, y lo hizo una figura nacional, el Padre Esquiú tenía en ese momento 27 años. Le cambió la vida al Padre Esquiú y a la patria también, al punto que algunos, como por ejemplo Joaquín B. González y otros, dicen que las figuras notables para la historia argentina está Belgrano, está San Martín y el Padre Esquiú, por lo que significa la Constitución y por el aporte, como dice uno de los biógrafos, el Padre Cortés, Esquiú iluminó la Constitución y la Constitución permitió que se conociera Esquiú, que se convirtió en el predicador de la patria, en el clérigo más notable e influyente del siglo XIX. Bueno, con esta premisa histórica vamos a hacer un abordaje acotándonos a 5 puntos. Si por lo menos 4 vamos a desarrollar. El primero, ¿por qué el Padre Esquiú para este sermón eligió un texto deuterocanónico? En segundo lugar, ¿por qué las citas están tomadas del latín? ¿Y de qué texto? ¿De qué vulgata? ¿Si de la Vulgata Geroniana o de la Vulgata Sixto-Clementina? Ya vamos a explicar todo esto. En tercer lugar, él utiliza una sola cita evangélica y 3 citas referidas a San Pablo. Y en cuarto lugar, hay dentro del sermón textos implícitos donde él habla de la Biblia, usa imágenes, metáforas, figuras bíblicas, sin el Padre Esquiú dar qué texto. De todas maneras, estos sermones fueron publicados. Algunos han publicado 5 sermones, otros 6, otros 3, muchas veces. Y muchas de las veces no traen las citas, entonces hay que rastrearlo. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar en el sermón que ha sido abordado de una manera notable por muchos estudiosos en la Argentina, sobre todo por juristas. Nosotros nos vamos a ocupar del aspecto bíblico sobre el cual hay poco, por no decir nada, pero hay muy poco, entonces pensamos que ese puede ser un aporte que abre una discusión. En primer lugar, el texto Letamur de Gloria Vestra, que se traduce, nos alegramos mucho de la gloria de ustedes, es la traducción del texto latino Letamur itaque de Gloria Vestra. Y ese texto es del primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 12. Y en el texto bíblico es una salutación que hacen los sacerdotes de Jerusalén a los espartanos. Le mandan una carta, los sacerdotes de Jerusalén le mandan una carta, han estado guerreando con los distintos pueblos en la época que estaban bajo el dominio de los seleucidas que estaban en Siria. Lo voy a decir así más simple. Alejandro Magno hizo un gran imperio, ¿verdad? En el 333 a.C. Alejandro Magno murió joven. Ese imperio se dividió en los 4 generales. Y uno de los generales, Ptolomeo Lagos, le tocó, que estaba en Egipto, le tocó gobernar esa zona de Palestina. Después hubo un problema y los Seleucos y la dinastía de él, que le llamamos Seleucida, que tenía sede en Siria, le tocó gobernar y allí hubo problema. Un problema muy serio
porque uno de ellos, Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de esta dinastía, llegó al templo, lo saqueó, porque en los templos en ese tiempo cumplían también la función del banco, la gente guardaba allí sus bienes. Lo saqueó porque él estaba haciendo guerra a los romanos y lo profanó, introdujo otro culto. Esto motivó la rebelión de un grupo de Matatías y de sus hijos, ¿no? La dinastía de los Asmoneos, y uno de ellos se llamaba, le decían de apodo el martillo, Judas, y ese Judas Macabeo. Entonces esta dinastía va a gobernar y liberar a Israel. Estamos hablando siglo II antes de Cristo. Esa historia se conoce por fuentes paganas y la escribió, hay en la Biblia 4 libros de los Macabeos. Primero, segundo, tercero y cuarto. El tercero y cuarto están, por ejemplo, en el Códice Sinaítico, no entraron en la Biblia nuestra, y en la Biblia de traducción griega está ese texto. Y allí cuenta. Y el padre Esquiú toma este texto, y sabemos que expresamente lo tomó, porque en el sermón de 1880, y esto es un arco hermenéutico interesante, predica a los 27 años acá, cuando era un fraile que no quería salir del convento, era conocido porque había sido profesor ahí donde es el Colegio Nacional, había hecho un sermón muy importante el día de San Francisco. Catamarca era una aldea, entonces le piden a él, tenía la fama de un hombre inteligente, afable, pero tenía 27 años. Cuando da este sermón, imagínense, y después lo catapulta a la fama, después lo buscan a él 25 años después, en 1880, cuando se declara capital de la República a Buenos Aires. Piensen ustedes que en el intermedio estuvo la batalla de Pavón, 1862, todos los problemas de unitarios y federales, la separación de Buenos Aires, de la Confederación. Cuando llega este momento, lo buscan al padre Esquiú. Y el 8 de diciembre de 1880, en la Catedral de Buenos Aires, frente al nuncio de la República, frente al presidente y a todas las autoridades, a Monseñor Aneiro, sube el padre Esquiú al púlpito a predicar. Ese sermón es hermoso porque él mismo hace un balance de los 25 años. En el medio que había un gran crecimiento del padre Esquiú, ya había estado en Tarija, ya había tenido un desarrollo notable como concejal, como constituyente, como diputado, había estado ya en Tierra Santa, Roma, y ya estaba preconizado obispo. Tan es así que él predica el 8 de diciembre de 1880 y el 12 de diciembre, allí en el templo de los franciscanos, lo consagran obispo. Entonces, fíjense, son dos contextos distintos. Y el padre Esquiú, que era un hombre muy sensato, él dice en este sermón: con la sencillez y naturalidad del amor de un niño a su madre, saludé en otro tiempo al pueblo argentino, dirigiéndole las palabras de los sacerdotes de la antigua ley a los espartanos. Letamur de gloria vestra. Y dice el padre Esquiú, entonces la pregunta es, ¿por qué él eligió, teniendo 46 libros de la Biblia y una infinidad de capítulos y de versículos, por qué eligió este versículo, capítulo 12, versículo 12? Este es un libro, voy a hacer primero esta aclaración, deuterocanónico. A partir de Sixto de Siena, que fue un gran estudioso de la Biblia, se clasificaron los libros en protocanónicos y deuterocanónicos. Protocanónicos decían los libros que se consideraban en primer lugar inspirados por Dios y que no tenían duda, y se los tomaba de la Biblia hebrea. Ese le vamos a llamar canon corto. Canon es una palabra que viene de canú, regla, medida. ¿Qué medida de fe se aplicaba para decir este libro es inspirado, este otro no? Había mucha literatura. Entonces, se declaran estos libros. Pero curiosamente,
cuando la Biblia fue traducida, ya 2 siglos antes de Cristo, del hebreo al griego, aparecieron otros libros, entre ellos 7 que después fueron asumidos en el canon largo, en la traducción de los 70, y a eso se les llama deuterocanónicos, en segundo lugar, pero no hay primero ni segundo. El Concilio de Trento, ya vamos a ver, declara el 8 de abril de 1546 que los libros son 46 para el Antiguo Testamento y 27. ¿Por qué el padre Esquiú toma un libro deuterocanónico? ¿Me explico? Bueno, hay un detalle en ese mismo sermón del año 1880, mire lo que dice él, refiriéndose al primer sermón. Dice: en aquel tiempo ya lejano, contemplábamos por primera vez el cumplimiento de los votos y de la obra iniciada por nuestros padres en Tucumán, hacían ya 40 años, y que habían sido para nuestra patria como la peregrinación de los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. ¿De qué está hablando? 1816 a 1853. Para el padre Esquiú hay 2 hitos importantes en la patria. Él dice: la Declaración de la Independencia no toma en cuenta 1810, tenía sus razones. Para él el hito importante es 1816, y cuando en 1853 se proclama, se jura la Constitución, después de varios intentos, recuerden ustedes la caída de Rosas, la batalla de Caseros, y toda esta sangre, los unitarios y federales, toda esta cuestión, y que se lo había padecido. Entonces, cuando él, en 1853, él se ilusiona que la patria, que tiene una confederación de provincias y que ahora tiene una ley, esta patria va a caminar en orden. Dice: ha sido de nuestros males esta libertad, esta independencia malentendida, ha sido la fuente, como el árbol del bien y del mal, de nuestros bienes y de nuestros males. Dice: oscilamos siempre entre la anarquía y la tiranía. Si no sabemos vivir en el orden. Ahora tenemos una ley jurada por todos, se ilusiona. Entonces, por eso dice: en aquella oportunidad, esos 40 años nos parecían, mire la comparación, los 40 años del pueblo en el desierto. Dice el padre Esquiú: horror y vasta soledad más espantosa que los arenales de Arabia fueron para nosotros esos años de continuas guerras y de largas e impudentes tiranías, en que ni la propiedad ni la vida eran defendidas por ninguna ley. Olvidada, como quedó la divina, y por toda ley humana el capricho de voluntades sujeta a las más viles pasiones. Ni ley divina ni ley humana. Pero al cabo de tanta y tan larga ayepción, en que se nos iba repitiendo, y acaso nosotros lo creíamos, no es tiempo aún de salir de ella, el pueblo argentino se vio como por encanto ocupado tranquilamente en darse una ley política fundamental que nos gobernase en adelante, poniendo así un término al tristísimo pasado y abriendo una nueva era de gloria y esperanza. En aquel día, señores, me tocó el alto honor de dar a la madre patria la amorosísima congratulación Letamur de Gloria Vestra. Dice los motivos, ¿verdad? La alegría de haber alcanzado, es decir, esta gloria por la jura de la Constitución. La pregunta de nuevo, si está comparando con los 40 años del desierto, está hablando de esa época del Éxodo. ¿Por qué no tomó un libro del Pentateuco, un libro de la primera colección de los 5 que en la Biblia hebrea se llama Torá, Génesis, pero sobre todo a partir del Éxodo, Levítico, Números que hemos leído ayer y Deuteronomio? Estos libros hablan expresamente de ese tiempo. El lunes pasado he dado para la diócesis de Gualeguaychú una conferencia sobre la historia deuteronomista y el libro del Deuteronomio. Mientras la preparaba, pensé todo el tiempo
¿por qué el padre Esquiú no tomó el Deuteronomio? El Deuteronomio es una reflexión preciosa, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, sobre esa época del desierto. Todo acontece en un día y son 3 discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. En ese día pronuncia los discursos, en ese día los tiene frente a la tierra prometida y muere. Pensé, ¿por qué no tomó? Ya tengo una conclusión, pero media aventurada es, pero se lo voy a decir después. Bueno, hay otra pista. En el sermón de 1880, yo a este sermón le digo el sermón de la madurez, ¿no? El otro es del jovencito. Él elige para ese sermón también un texto deuterocanónico tomado del libro de Baruch, y dice así el texto: Et dicetis, Domino Deo nostro justitia, nobis autem confusio faci nostre. Y que en la Biblia se completa el versículo y dice: Sicut dies ec omni Iuda et habitantibus in Jerusalem. Baruch 1:15. Y la traducción, mire el texto que usa él en el sermón de 1880. En el de 1853, nos alegramos de la gloria de ustedes, 1880. Ustedes dirán: al Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Y esto agrega la Biblia, pero él nos cita: vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Porque el libro de Baruch es también una reflexión madura de la época del exilio, una época posterior. Y él va a repetir este texto, él lo va a utilizar muchas veces, lo va a utilizar en el sermón. Por ejemplo, en 1853, después no aparece el letamor de Gloria Vestra. En cambio, de 1880, por lo menos 6 veces aparece este: Et dicetis Domino Deo nostro justitia, nobis autem confusio face nostre. Decía Dios la justicia, nosotros la vergüenza de lo que hicimos en estos años. Bueno, ¿cuál puede ser la razón? La voy a decir, voy a tratar de justificar por qué. Una vez confirmado el uso de la Biblia por parte del padre Esquiú, nos aventuramos a suponer, porque él nos lo explica, que elige los Macabeos, que está al final de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y es un libro que va a hablar en una época de intriga, de poder, de guerra, de liberación, de imperialismo, que mezcla el patriotismo con el nacionalismo, también una época de persecución religiosa. Entonces él, como un predicador y lector asiduo de toda la Biblia, ilumina la historia argentina, que es por supuesto mucho más corta que la historia de Israel, porque él habla, la historia de Israel que él conoce tiene 1800 años, y él está hablando de un periodo más corto. Él va a decir en otro sermón que él considera que son 300 años en ese de 1880, que uno puede hablar de la historia latinoamericana, dice. Y se pide disculpas a los ancestros, a los pueblos originarios, pero que son como la prehistoria, y que la historia arranca desde el momento de la llegada de los españoles, cómo se constituyen, y la patria nace en el siglo XIX, las épocas de la independencia. Entonces él tiene esa lectura histórica. Es considerado el padre Esquiú un filósofo de la historia, un teólogo de la historia. Bueno, adelanto yo una opinión. Yo creo que no usó el Deuteronomio, que él lo conocía muy bien, primero porque el Deuteronomio no estaba estudiado así como al día de hoy, porque los grandes estudios del Deuteronomio son de principios del siglo XX, y como una colección de historia deuteronomista. Pero sobre todo porque el Deuteronomio se refiere a la ley divina. Moisés defiende la alianza y la ley divina. En cambio, la historia argentina y la constitución que él estaba defendiendo era una constitución liberal, y que él la había cuestionado y que habían hecho firmas acá en Catamarca contra esa constitución. Pero ustedes dirán,
¿Por qué la defiende? Dice, obedezcan, señores. Y dice en un momento, ¿y ustedes católicos qué van a decir? ¿Que tenemos que entregar lo divino al poder humano? Dice, sosegaos. Dice. Y después dice, obedezcan también. ¿Por qué? Porque era el mal menor. Todos teníamos que ceder por la unidad de la patria. Nosotros tenemos que ceder la libertad de culto para que la patria pueda tener una ley. Eran muy fuertes las posiciones encontradas. Es un ejemplo también de diálogo, de tolerancia el padre Esquiú. Bueno, allí tenemos entonces una primera aproximación porque pensamos que usa este texto y le permite leer toda la historia de Israel y le permite una mirada así como desde una torre a la historia argentina. Segundo lugar, ¿por qué cita en latín? ¿No? Los dos sermones que hemos analizado hacen ver que el texto está tomado de la traducción latina de la Vulgata. He hablado del texto hebreo, ¿verdad? Arameo. Ese texto fue traducido en el siglo III antes de Cristo, del 250 al 50, durante 200 años, se hizo la traducción al griego, esta traducción de los 70, ¿no? Famosa. Y esa era la que usaban los primeros cristianos, que eran de lengua griega, de los 70, ¿no? O Septuaginta. ¿Y por qué? Porque ya Alejandro Magno había difundido la lengua esta franca, la koiné, entonces ese era el texto que usaba. San Jerónimo, está ahí, ¿verdad? San Jerónimo, en el siglo IV, San Jerónimo vivió en el mismo siglo que San Agustín. San Agustín defendía el texto de los 70. San Jerónimo, por su experiencia personal, estuvo un tiempo en el desierto de Calcis, en Siria, y ahí aprendió hebreo. Después vino, fue un niño prodigio en Roma, secretario del Papa, se murió el Papa, tenía envidia, tenía todo. Jerónimo se fue a Oriente, estuvo en Egipto, y terminó sus días en Belén, en una gruta, cerca de la gruta del nacimiento del Señor, se conserva esa gruta. Todos los biblistas tenemos una veneración enorme por San Jerónimo. San Jerónimo perfeccionó el hebreo, como tenía acceso a los manuscritos, y comenzó a traducir, obviando la traducción griega, tradujo desde el hebreo arameo al latín. Y se fue imponiendo la traducción de él que se llama Vulgata, porque había otras traducciones antes que él que se llaman Vetus Latina. Esto llevó a una serie de conflictos entre San Jerónimo y San Agustín, que se conservan las cartas entre los dos. Muy interesante. Pero eso es para que ustedes después lean el libro que voy a publicar con un grupo de biblistas sobre el texto hebreo y arameo, la polémica de San Jerónimo y de San Agustín sobre los 70 y sobre la Vulgata. ¿Por qué quiero hablar de la Vulgata? Ese texto de San Jerónimo, en el Concilio de Trento, que surge como una reacción a la reforma emprendida por Lutero, ahí se dice, estos son los libros, 46 para el Antiguo, 27 para el Nuevo, y la traducción autorizada y oficial es la Vulgata. Esto por el decreto In Super 1546. Pero imagínense, entre San Jerónimo y esto habían pasado 1000 años, y los manuscritos algunos estaban mal copiados, se habían corrompido. Entonces, ¿qué hace en la época de los papas Sixto y Clemente? Se hace una traducción sobre la Vulgata de San Jerónimo, y esta se llama la traducción Sixto-Clementina, que al final de esto la van a poder ver ustedes, la tengo acá, ¿no? Esta es la que este es un ejemplar, bueno, del siglo XX, pero uno hacía ahí en el convento de 1540, de principio del siglo XVII, que seguro que lo usó el padre Esquiú. Ya le voy a mostrar fotos. Mire ese que está ahí. O sea, está en el convento, ese texto. Y ahí está el Letamur, Itacue de Gloria Vestra. Ahí está. Bueno.
Entonces, ¿por qué el latín? Entonces, San Jerónimo, el padre Esquiu, el beato, utilizaba esta Biblia porque esta era la Biblia mandada por la Iglesia. Y recuerden ustedes que se leía en latín, se celebraba en latín. Y él era un gran latinista. Miren lo que dice Nicolás Avellaneda en una biografía. Dice: Córdoba mantenía el brillo de sus grados y el ruido de sus conclusiones filosóficas con la universidad y teológica, pero era necesario pasar por el aula de Catamarca para saber latín. Acá el doctor sabe latín y griego porque estudió en el bachillerato humanista nuestro. Antes, en el bachillerato humanista nuestro, salían leyendo y traduciendo latín y griego. Hoy los alumnos míos no tienen ni idea, que los profesores también tienen menos, por lo que sea, no voy a entrar en ese tema. Pero en esa época, imagínense, siglo XIX en Catamarca, ¿y por qué Catamarca tenía ese nivel de latín? Porque hay un hecho fortuito, cuando los franciscanos tenían un gran colegio en Buenos Aires, querían levantarlo al colegio, traen unos españoles para levantar el nivel del colegio, y eso sucede cerca de 1810. Y como estos españoles eran de monárquicos y realistas, los deportaron a Catamarca. Y ahí vino Arche Berroa y vino el padre Ramón de la Quintana. Dice que el padre Ramón de la Quintana era el latinista. Entonces se formaron muchas generaciones acá. Acá en el convento tenía un gran nivel, se formaron grandes dirigentes, porque venían de La Rioja, de Santiago, de Salta, de Tucumán, a formarse. Entonces el padre Esquiu, imagínense, con él ya estudiaba latín a los 9 años. Entonces tenía la Biblia incorporada en latín. Entonces la pregunta, él la leía en latín y después la traducía. La pregunta es con qué traducción la confrontaba. Mire, esa es la Biblia que está en el convento, ¿no? Ahí está, ¿ve? Dice Sacra Biblia, la Vulgata Sixto Clementina, que fue publicada en 1592, después del Concilio de Trento, y le llaman así porque la propició el Papa Sixto V y Clemente VIII. Este ejemplar que tengo acá, el ejemplar que está allí, este que tengo yo es nuevo, ¿no? Este es para los que lo han conocido, ¿saben de quién es esta Biblia? Del padre Quiroga, párroco del Corazón de Jesús, ¿no? Un gran sacerdote de Catamarca. Más que tenemos poca memoria histórica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el padre Esquiu, con qué texto confrontaba el texto latino? Bueno, mi hipótesis es que lo confrontaba con el texto, con la traducción de Torres Amat. Mire, allá hay una Biblia grande en el altar, esa traducción del español, está hecha por el doctor Torres Amat, ¿no? Y voy a ir rápido en esto. Esto es una cita preciosa, pero voy a decir por qué. En el diario del padre Esquiu, cuando está el padre Esquiu en Tierra Santa, se dedica a estudiar, ¿no? Se dedica a estudiar, estuvo 1 año y medio. Y entonces él está leyendo, en esa época estaba estudiando, había un jesuita, el padre Curci, escribía en italiano y había escrito libros, comentarios al Evangelio. Y el padre Esquiu le gustaba ese libro, tan así que lo compró y lo trajo acá al convento, ¿no? En su viaje a Tierra Santa trajo muchos libros de Roma y de Tierra Santa. Siempre le preocupó la educación. Bueno, estudiaba él y eso se conserva en el diario. Ustedes saben que el diario de él se publica, él lo comienza a escribir de 1862 cuando está en Tarija y lo escribe hasta 1883, ¿no? Entonces el padre Esquiu se conserva, si Dios quiere, vamos a intentar con la editorial Ágape publicar esto, ¿no? Esta fuente que lo conserva Mamerto González. En el diario del padre Esquiu, él va comentando, día a día era muy disciplinadito, al tratado del padre Curci. El padre Curci en un momento está hablando de un santuario en Einkaren, que los franciscanos le llamaban
San Giovanni in Montana, San Juan en la montaña. Y entonces los otros dicen que San Juan no era de ahí, en Encaren, sino que era Juta, otro lugar. Entonces el padre Esquiú dice, no, en esto no tiene razón el padre Curchi. Se ha dejado llevar por la moda, por Relán y otros. Dice, consultando a Guerín, dice, y conforme a la tradición nuestra, él estaba en Tierra Santa, es por tal y tal cosa, Encaren el lugar, la patria de San Juan Bautista. Y pone una nota, y dice el padre Esquiú la nota, esta cita corresponde a la Vulgata. En la Vulgata latina, como en la traducción de Torres Amat, se lee J. Cita esta traducción. Por lo tanto, nosotros concluimos que él leía la Vulgata Sixto Clementina, es más, la citaba de memoria, y la cotejaba con la de Torres Amat, que era vigencia en la época, y en esa traducción, porque había otra que habían hecho dos hermanos que eran cristianos católicos, que se fueron con los protestantes, que es Cipriano Valera y Casiodoro de la Reina, que acá también la van a poder ver, y allí no está el libro de los Macabeos. Entonces el padre Esquiú, fiel al Concilio de Trento, con esta Vulgata Sixto Clementina, usaba esa Biblia y la confrontaba, cuando la quería confrontar en español, con la de Torres Amat, que era como la Biblia más accesible en esa época. ¿Sí? Bueno, vamos al tercer punto. El padre Esquiú, en el sermón de 1853, tiene una cita del Evangelio, dos citas de las cartas paulinas y una de los Hechos de los Apóstoles. Durante el sermón dice el padre Esquiú, dice, y a nombre de esta religión sublime y eterna les digo católicos, porque le dice a ustedes también, acepten la Constitución, dice, obedezcan, sométanse, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solamente sorprende que acá el padre Esquiú esta cita no la tiene en latín, así como está allí, así está en el sermón de 1853. Y sorprende porque en el sermón del 24 de octubre de 1875, es otro de los sermones patrióticos. Los sermones patrióticos que se han conservado, los más notables, son 6. El 9 de julio de 1853, acá, la Iglesia Matriz, con el 28 de marzo de 1854, con ocasión de la instalación de las autoridades nacionales, el 25 de mayo de 1856, cuando se instalan las autoridades provinciales, en 1861, en oración por la patria, que era la época de la batalla de Pavón, había guerra y le piden una oración por la patria. El 24 de octubre de 1875, cuando le piden un Te Deum para comenzar la reforma de la Constitución provincial. Y luego el de 1880. Miren lo que dice acá en este sermón. De aquí resulta que el único medio de libertar a la Iglesia de ese odioso despotismo es reconocerla sinceramente y prestar entera obediencia a este mandato de Jesucristo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Redite ergo que sunt Caesaris Caesari et que sunt Dei Deo. Acá lo cita en latín. ¿Qué es este texto que cita el padre Esquiú? Este es el texto de Mateo 22, 21, que en el mundo exegético se dice de triple tradición, porque se encuentra también en Marcos 12, 17, en Lucas 20, 25. ¿No? Es un texto capital y que ha servido siempre para distinguir iglesia-estado, ciudadanos terrestres, ciudadanos celestes. Entonces se ve que es importante en el padre Esquiú porque lo usa a este pasaje. Sin embargo, va a usar
decimos en el texto de 1853, una sola cita del Evangelio directa, no era en latín, no era tan solemne. Y usa 3 citas referidas a Pablo en latín. Dice el padre Esquiú más adelante, está discutiendo el tema de la autoridad, de dónde viene, porque hay que obedecer, ¿no? Recuerden que la revolución de acá se gesta con el trasfondo de la Revolución Francesa, que él la va a criticar en otro sermón duramente, porque dice que la Revolución Francesa después degeneró en anarquía, en antirreligión. Entonces, él acá dice, tiene 27 años jovencito, pero ya advierte que acá hay algo que no está bien y dice: yo no niego que el derecho público de la sociedad moderna fija en el pueblo la soberanía. Recuerden que la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, voltea el régimen monárquico, instaura la república, el poder ya no reside en el rey, va a residir en el pueblo. Dice el padre Esquiú, yo no niego, pero la religión me enseña que es la soberanía de intereses, no la soberanía de autoridad, porque por este o por aquel otro medio, toda la autoridad viene de Dios. Y ahí cita, omnis potestas ad Deo ordinata es, ¿no? Toda potestad está ordenada a Dios. Dice, y si no es Dios la razón de nuestros deberes, no existe ninguno. O sea, la autoridad se funda en Dios, Dios delega, entonces hay que aceptar la autoridad. Y más adelante dice, el poder civil, cuando le dice a los católicos, también ustedes acepten esta Constitución. Dice, el poder civil protegía la religión, impedía la enseñanza del error, alejaba con su vibrante espada al incircunciso profanador. Niega ahora su decidida protección, deja al descubierto las avenidas del error, guarda su espada, porque los católicos del siglo XIX pensaban que con la proclamación con la jura de la Constitución, con el reconocimiento de la libertad de cultos, que para algunos, como Alberdi y otros, era para que pudiesen venir extranjeros. Y si venían extranjeros había que respetarle la religión. Pero decían, pero la mayoría de acá somos católicos. Entonces estaba esa puja interna. De acá había ido de constituyente Centeno, ¿no? Alejandrino Centeno, que era un cura, y él defendió lo absoluto del reconocimiento de la religión. Después han acomodado ahí en la Constitución este artículo que reconoce la libertad de culto, pero reconoce el sostenimiento del culto católico. Y otro artículo, creo que el 14. Entonces el padre Esquiú, tratando de convencer a los católicos, dice, dejadle, someteos, y dice, omnia anima subdita sit sublimoribus potestatibus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. ¿Cómo se traduce? Aquí el padre Esquiú ha unido el versículo 1 con el versículo 5 del capítulo 13 de la carta a los romanos, ¿no? Ha unido el padre Esquiú y se traduce así, dice, toda persona está sujeta a las autoridades superiores, no solo por temor del castigo, sino por deber de conciencia. O sea, eso dice San Pablo, hay que aceptar la autoridad, no como el esclavo, que teme que le den palo, sino por conciencia, porque en el fondo es decir, la autoridad, siempre nuestra autoridad es Dios. Está tratando de convencer a nosotros los católicos para que sumemos a un proyecto nacional que nos trajera orden. Y finalmente pone el ejemplo de Pablo, dice, los cristianos eran los mejores soldados en el Imperio Romano. Los cristianos eran ejemplares y dice, Roma era pagana, era cruel, mataba a los cristianos sin más delito que ser discípulo de Jesús. Y con todo eso, el apóstol San Pablo decía, civis Romanus sum ego.
soy ciudadano romano, no renegaba de ser ciudadano romano. Ahí cita los hechos. Bueno, aquí voy a ir más rápido. Hay un testimonio importante. La pregunta es, ¿por qué el padre Esquiú tiene 3 alusiones a Pablo y una sola al Evangelio? Bueno, en primer lugar, se ve que él había conocido desde chiquito las cartas de Pablo, porque dice Odorico, el hermano, se conserva esto en un testimonio, dice, yo lo he conocido, dice Odorico, siempre con hábito de San Francisco, desde los 5 años. Y recuerdo que leía mucho, era lector, ¿no? ¿Cómo habrá sido hoy si Padre Esquiú tuviese un celular, no? No, hubiese sido lector igual. Dice, leía mucho y correctamente en nuestra casa, unas veces para sí y otras para la familia. Los pocos pero buenos libros que posee mi padre, que eran Ejercicio cotidiano, Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, Verdades eternas, Epístolas de Pablo y la Sagrada Biblia. Se ve que las tenían en las cartas de Pablo como una separata. Bueno, hay otro testimonio, simplemente lo digo rápido, cuando él llega a Tarija en 1862, porque se va, hay un periodo ahí de 1853 1862, un decenio casi, donde él tiene una gran participación política y después se va, se desencanta también el padre Esquiú con la batalla de Pavón, pero él ya quería irse antes de misionero y se va para cuidar su vida de monje, de fraile, y se va a predicar porque ahí los frailes tenían una misión. Primero va a estar allí en Tarija y después se entera al obispo de Sucre, que era la capital, ¿no? Le decían también de La Plata, y lo lleva al seminario metropolitano para que el padre Esquiú enseñe teología. Me decía Monseñor Carnielo, que él conoce toda esa zona porque está en Salta y ha viajado mucho, tuvo misioneros allí, dice, nosotros tenemos un concepto erróneo. Para nosotros Bolivia es lo último. En aquella época era el centro de toda esa región y Sucre era una ciudad muy importante. Bueno, lo lleva el padre Esquiú, pero el padre Esquiú, cuando llega a Tarija, escribiendo en el diario, dice, tengo 36 años, me siento un ignorante, dice, soy disperso, me voy a poner a estudiar. Y toma las cartas de Pablo con el comentario de San Juan Crisóstomo. Después se da cuenta que hay cosas que San Juan Crisóstomo no comenta, los capítulos de la justificación, y dice esto no los comenta porque no querían complicar los fieles. Dice, entonces acude a Santo Tomás de Aquino y dice, ahí está el testimonio, no lo voy a leer para no extender, pero está el testimonio en el diario, en 1862. Bueno, concluimos esta parte. Padre Esquiú conocía de niño San Pablo, se ve que le gustaba Pablo, dominaba los textos, usa más y se ve que el texto de los evangelios él lo fue conociendo de a poco porque hay un testimonio posterior en el diario. Él estudia en Tarija a San Pablo de manera así ordenada y estudia cuando él está en Tierra Santa el comentario del padre Curchi a los evangelios, a los 4 evangelios. ¿Sí? Bueno, y desde la Vulgata Sixto Clementina. ¿Me dan 5 minutitos más? ¿Sí? A los virtuales no les queda otra que seguirnos. Yo les veo las caras a los de acá y ya quiero terminar. Bueno, en el sermón hay otro aspecto que son las citas implícitas. Mire, este pasaje precioso, dice el padre Esquiú, al comienzo nomás del sermón, cuando él dice, yo les voy a decir las verdades desde la religión, y si no sería perorata, dice. Dice, la independencia de la antigua metrópoli, se refiere a España, el sacudimiento de ese yugo, que era por desgracia el cimiento del orden y el hierro de los tiranos, él en otro sermón va a decir que es providencial que nosotros nos hayamos independizado. ¿No? Dice, esa libertad que ha resonado en los campos de batalla y se ha mecido sobre las reuniones populares, que ha sido hasta aquí el eterno y único emblema de nuestra vida social, es preciso reconocerla, miren lo que dice, como el árbol del bien y del mal,
como una aureola, pero aureola de fuego que ha secado, calcinado la cabeza que orlaba. Dice, esta libertad nos trajo una independencia, nos trajo desgracia también porque fue mal entendida. Mire con qué la compara. Con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él dice, al considerar esta república de mi eterno amor, hallo que su principio, su carácter, su gloria, su felicidad, sus desgracias, sus bienes y sus males, todo se cifra, todo se concreta y se explica la palabra independencia. Llamo vuestra atención sobre este objeto, que yo así como lo acepto con el más ardiente entusiasmo, lo califico como el origen de nuestros males, acaso de nuestra ruina. Entonces ahí hay una mención al árbol bíblico. Ya vamos a volver sobre eso. Al final, él va a decir, después en otro pasaje más adelante, él va a hablar de un árbol sagrado, pero ya llegamos ahí. Sigue el discurso y hablando de esta libertad, de este desorden, cuenta una anécdota de una provincia donde dice que le fueron a preguntar, y bueno, la revolución, y que dice, bueno, la revolución vamos para adelante, si ese es el sistema, vamos para el sistema. Entonces él dice, qué penuria, qué desolación, y los pueblos aplicaban sus labios ardientes a beber esos principios, y ese era el remedio de nuestros males. Y miren esta expresión. Dice, mi memoria me recuerda una ciudad sombría, sobre cuyas ruinas emitía un profeta sus trenos lúgubres. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es esa ciudad? ¿Y quién es el profeta? ¿Y qué son esos trenos lúgubres? Compara ese desastre, esa anarquía, ¿y de qué está hablando? Está hablando del libro de las Lamentaciones, que en hebreo se llama Eka, como dice ahí Eka, ¿no? Eka, y también le llama Kinot, y la traducción griega le llama Lamentaciones, y la traducción latina, ¿y sabe cómo se llama en griego? Trenoi. Treno es una expresión que son lamentos. Entonces, cuando él dice, se refiere al libro de Lamentaciones y al profeta, ese libro se atribuía en el pasado al profeta Jeremías. Y es un texto que se lamenta cuando fue destruida Jerusalén en 1586 por los caldeos. Quedaron las ruinas. Entonces, todos los años iban los que habían quedado y frente a los muros lloraban y se lamentaban. Y ese libro es hermoso, un libro poético. Está conservado en la Biblia, se ve que lo ha leído y él dice, se acuerda. Miren qué interesante. Un exégeta, Gottwald, dice, hablando del libro de las Lamentaciones, dice él, hablando de las guerras, pareció a las dos guerras mundiales. Este es un exégeta moderno. Miren lo que dice. Esto le va a gustar a Juan Castellano. Dice, le gustaría a Mario Córdoba. La iglesia actual necesita desesperadamente escuchar el mensaje de las lamentaciones, si es que el cristianismo quiere entender su propia misión como algo más amplio que el cultivo de la piedad personal, cuando la vida diaria del hombre está sumida en un infierno. Es decir, cuando la vida es un infierno, cuando hay desastre, cuando hay anarquía, cuando hay guerra, cuando hay muerte, el cristianismo no es solo una piedad individual, un consuelo individual. Dice, mire el libro de las Lamentaciones. Como dijo un gran historiador que expuso durante el Congreso Esquiú, dijo, el padre Esquiú tenía dolor de patria. Entonces, fíjense, le duele la patria, le duele, no es una piedad intimista. Bueno, el padre Esquiú se adelantó usando el texto de las Lamentaciones 2 siglos. Y dice más adelante, bueno, no voy a leer este texto donde él habla por qué se lamenta, mire, de todo lo que hace la guerra, el desastre. Más adelante dice el padre Esquiú, cuando ya se ilusiona porque llega la Constitución, dice, este día me parece semejante al día memorable de los israelitas,
cuando después de 70 años de cautividad, ¿por qué cuenta 70? Porque la cautividad había arrancado en el 598, hubo una primera deportación y fueron liberados en el 538. Y en el libro de Jeremías, la primera fue el 598, después fue el 586, sí, 86, 87. Y al 538 que fueron liberados por Ciro. Pero ellos hacían el cómputo de 70 años. Entonces dice el padre Esquiú, después de 70 años de cautividad, saludaban por primera vez su patria desierta, cubierta de ruinas, rodeada de enemigos. Postrados bañaron de lágrimas su querido suelo y levantándose se apresuraron a edificar sus hogares, alzar el templo, defender con altas murallas el sagrado recinto de la ciudad. El sol nacía y se ponía sobre patriotas que con una mano trabajaban y con la otra se defendían de sus enemigos. La pregunta, en el siglo XIX, ¿los oyentes de Esquiú habrán entendido esto? Puede ser que sí. Los oyentes del padre Esquiú del siglo XXI entenderán a qué se refiere. Mire, se refiere, padre Esquiú dominaba la Biblia. El libro de Esdras y Nehemías cuenta esta etapa y cuenta que cuando vuelven del exilio tienen que reconstruir las murallas, tenían la contra de los samaritanos, tienen que reconstruir el templo y los otros los acosaban. Entonces sembraban un campo, tenían las espadas en la mano, pero iban reconstruyendo. Entonces él ve que la patria en este proceso, fíjense cómo siempre la va leyendo desde la Biblia, con la Biblia. El libro de los Macabeos, el libro de Esdras, Nehemías, comparado con el tiempo del desierto. Bueno, y más adelante, ya voy terminando, dice el padre Esquiú, este pasaje precioso, dice: República Argentina, noble patria, 43 años, has gemido en el destierro. No, de 1816 a 1853. Dice, medio siglo te ha dominado tu eterno enemigo en sus dos fases de anarquía y despotismo. ¿Qué de ruinas, qué de escombros ocupan tu sagrado suelo? Todos tus hijos te consagramos nuestros sudores y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad. Regaremos, cultivaremos el árbol sagrado hasta su entero desarrollo y entonces, sentados a su sombra, comeremos su fruto. Los hombres, las cosas, el tiempo, todo es de la patria. Nosotros pensamos al revés, que todo es nuestro y hay que sacar la patria. Bueno, era otro patriota. Pero fíjense de qué habla, de un árbol sagrado donde uno se sienta a su sombra, lo ha cultivado, come su fruto, descansa y disfruta. Ha usado la imagen del árbol del bien y del mal. Ahora ha usado la imagen del árbol sagrado. Esto es lo que en Biblia se llama inclusión. Una imagen que comienza un texto y así termina. Voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Comienza con que Jesús es el Emanuel. Y quienes lo adoran, dice, se postraron, lo adoraron los magos. Cuando termina capítulo 28, dice que los apóstoles usan el mismo verbo, prosequinesan. ¿Qué hacen los apóstoles? Se postraron y lo adoraron. ¿Y cómo termina? Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Emanuel, Dios con nosotros. La misma idea al principio y al final. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero ya estamos terminando. Usa la imagen, hace una inclusión con la figura del árbol. En la Biblia, fíjense que aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal y de la vida, en Génesis 2, 9, 3, 22. Y al final en el Apocalipsis, después lean capítulo 22, 2, 14, habla de este árbol. Y dentro del texto habla muchas veces del árbol. Y en un pasaje de Ezequiel habla de este árbol que crece junto a un arroyo y que sale del templo. Y el árbol no solamente da frutos, sino que sus hojas son medicinales. Entonces, a la par del árbol que no se puede comer los frutos del bien y del mal, está este árbol sagrado que hay que comer los frutos. Entonces, ¿cómo concluimos? Padre Esquiú, catamarqueño de tierra caliente,
para los que somos de aquí sabemos, hoy nomás debemos haber tenido 30 grados, ¿verdad? Bueno, franciscano de alma, amante de la naturaleza. Recuerden que era hijo de agricultores. Va a usar muchas veces la imagen de la tierra. Ferviente lector de la Biblia, sueña el Estado de Derecho de la República Argentina, rebosante de orden, vida y prosperidad, como un árbol frondoso que se debe cultivar, regar para disfrutar de su sombra y su fruto. Una patria pacificada, noble, cuidada laboriosamente como un valioso árbol, se convierte en madre a quien le pertenecen los hombres, las cosas y el tiempo. Gracias por la atención. Bueno, me ha quedado, no me corte la transmisión todavía, ha quedado todo el punto quinto, cómo el padre Esquiú va priorizando el mensaje sobre la belleza, que era de la estética de los oradores de esa época, cómo va priorizando el texto bíblico. Bueno, las conclusiones, pero de todas maneras, no hay mucho por el padre Esquiú. Quiero solamente decir que si Dios quiere, la Virgen, en noviembre, queremos publicar este libro. Ahora, ese libro, ¿ve? El libro con todas las conclusiones, ponencias del Congreso de Padre Esquiú, que lo hemos llevado a cabo durante un mes, todo el mes de agosto y 6 viernes. Y tenemos ponencias, muchas ponencias, conferencias, entonces vamos a publicar. Y la editorial con la que nos hemos comprometido, la editorial Ágape, que también le publica para el Santo Padre de Buenos Aires, ha pensado una colección que va a estar otro tomo con los sermones, otro tomo con la correspondencia y otro tomo con el diario. Es que ustedes ya se están suscribiendo todos. Entonces, vamos a conocer porque es difícil acceder a la fuente, al diario, a los sermones. Todos son publicaciones de la primera mitad del siglo XX. Que los que tenemos bibliotecas, como la que tenemos en el SECUL, que están invitados, pueden acceder a estos libros. Por eso también hemos podido, gracias a Dios, investigar desde la misma fuente. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, si te pueden chequear alguna pregunta, los muchachos de la filmación, que son muy buenos, si hay alguna pregunta por el chat, me avisa. Si hay alguna pregunta, presente. No quiero quitarle mucho tiempo de algo que no me haya expresado bien. ¿Les apasiona el padre Esquiú? Unos amigos míos dicen que yo soy un poco fanático. Un poquito. Sí. Claro. ¿Sabe? Acá hace un aporte el doctor, cómo él desde la Biblia entra en un campo, cómo es un teólogo de la historia. Primero, en el sermón, bueno, uno tiene que leer muchas veces porque tiene un lenguaje difícil, pero cuando lo lee muchas veces se da cuenta que todo su trasfondo es bíblico, teológico, y le permite iluminar la patria. ¿Por qué? Porque él todo lo piensa desde Dios y desde la providencia de Dios. Entonces la patria es un don y los hijos de la patria tenemos que, además piensa siempre el ser humano como una colectividad, no tiene individualismo. Entonces por eso tiene un gran compromiso como fraile, se compromete como concejal, se compromete como diputado, redactó una constitución todo el tiempo en función porque él era consciente de la sociedad. Nosotros en el siglo XX nos ha atrapado el individualismo y hemos destruido, hemos masacrado la patria. Porque esta actitud que tiene él es la que tuvo Belgrano, San Martín, Sarmiento. Ellos pelearon, fue un siglo muy difícil, pero tenían una actitud colectiva. Nosotros nos ha matado el individualismo. Por eso hay estudios también sobre la antropología de él y sobre la valoración de la sociedad que hace él.
¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta por el chat? No. ¿Sí? Bueno. Entonces hacemos una oración a la Virgen. Mire, para los hermanos que nos están siguiendo, este monumento precioso está en nuestra catedral. Allá tenemos la capilla del Santísimo, también preciosa, de nuestra misma arquitecta, la arquitecta Catalina Ortiz. Tiene arriba el escudo del Padre Esquiú de obispo, la imagen de él y la reliquia, donde tenemos una vértebra. A mi izquierda, a la derecha del Padre Esquiú, la Constitución. Y a la izquierda, la Biblia con los 7 dones del Espíritu Santo. Y en la forma del altar es la forma del templo de San Francisco, donde él pasó su infancia, su vida, donde se formó. Entonces, hemos tenido el privilegio de poder hablar desde acá y acompañados ahí de San Jerónimo. Vamos a hacer una oración final a nuestra Madre para que también nosotros entremos en este camino de la palabra, de apropiarnos de la palabra, y la palabra nos ilumina nuestra propia vida y nuestra realidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y en la hora de nuestra muerte, amén. Nuestra Madre del Valle, San Jerónimo, Beato Esquiú, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Que Dios los bendiga, gracias por participar y a seguir conociendo y profundizando a nuestro gran beato, Fray Mamerto Esquiú.